Buenas tardes, bienvenidos, gracias por su asistencia, bienvenidos a otra de nuestras sesiones de Semillero de Paleobiología Online. Hoy tenemos el gusto de que Andrés Felipe Pastor Chacón nos va a exponer el tema de el mar Devónico de Colombia. Les doy las gracias a todos ustedes por estar acá reunidos en la tarde de hoy. Espero que estén sanos y salvos en sus casas, que estén muy juiciosos lavándose las manos todos los días, cada que salgan a la calle. Me quiero presentar, soy Andrés Felipe Pastor Chacón, geólogo egresado de la Universidad Nacional del año 2011. He trabajado cerca de 8 años en el sector de hidrocarburos y los últimos 3 años he estado trabajando vinculado a la Dirección de Hidrocarburos del Servicio Geológico Colombiano. Desde que estaba en la universidad yo siempre me he encontrado muy interesado en las rocas del Paleozoico sedimentario de Colombia y eso pues me ha abierto las puertas para poder hacer no solo trabajos para la industria, sino para también enfocar mi vida académica e investigativa en eso y de paso pues para apoyar y conocer a personas maravillosas, estudiantes muy talentosos, y para mí es un gusto poder servir a las personas. Pienso que más allá de la ciencia y más allá de cualquier cosa, lo más importante es eso. La foto que les estoy mostrando acá en este momento en la pantalla es de un grupo de ya todos geólogos que hicieron sus trabajos de grado en temas de estratigrafía del Paleozoico. Tenemos acá a un lado al señor Diego Velázquez, quien trabajó la formación Cuche en aspectos litoestratigráficos de ambientes sedimentarios y litogeoquímicos. Este sería yo. Germán Pardo, que está trabajando aspectos estructurales y estilos estructurales asociados a la falla de Sópaga, como está toda su formación. Luisa Rengifo, que está trabajando la formación en Tíbet y toda la parte de la litogeoquímica y ahora un poco más metida con temas de geocronología de detritos. Juan Camilo Beltrán, que ha trabajado con los bivalvos de la formación Floresta, de la parte media y parte inferior de la formación Floresta. Y por acá Nicolás Duque, que trabajó aspectos de la microtectónica de las unidades cristalinas del macizo, de las unidades de más alto grado metamórfico. La idea también de la charla es un poco estimularlos, sobre todo a aquellas personas que estén interesadas en el futuro en desarrollar sus trabajos de grado, en vista de que pues, el Paleozoico también ofrece oportunidades de trabajos de grado. Entonces la idea es abrirles un poco los brazos y decirles que les puede trabajar en el tema y que estaremos gustosos a apoyarlos en todo lo que necesiten. Este es el contenido que les quiero proponer para la charla. La charla la he dividido en dos partes de introducción. La primera enfocada un poco hacia la geología regional, un poco también de tectónica, como darnos un poco de contexto de ese mar devónico, cómo funciona. En segundo lugar, vamos a hablar muy rápidamente de la estratigrafía del devónico acá en Colombia. Y finalmente, pues a lo que le interesa a gran parte de la gente y que creo que es la razón de ser del semillero, que es la paleontología. Empecemos hablando entonces un poco de la geología regional para irnos poniendo en contexto de la charla. Esta figura que tenemos acá proyectada en la pantalla es básicamente el resumen de toda la historia geológica de nuestro planeta, empezando a los 4.000 millones de años con la formación de la Tierra, y vamos avanzando en el tiempo geológico, nos vamos encontrando a los 541 millones de años ya la radiación de todas las formas de fauna en el Cámbrico. Seguimos avanzando en el tiempo geológico, llegamos al Silúrico, en donde aparecen los primeros peces. Seguimos en el tiempo geológico, avanzando en el Carbonífero, la extinción del Pérmico. Llegamos al Mesozoico, en donde está el Triásico, con la aparición de los primeros mamíferos. Acá en el Jurásico ya tendríamos los dinosaurios, y en el Cretácico tendríamos los reptiles marinos, y finalmente
en el Cenozoico, pues, el dominio de los mamíferos. Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer una publicidad, no me están pagando por esto, y es que en el canal de YouTube del Semillero van a encontrar charlas muy chéveres, muy interesantes de diferentes temas relacionados al tiempo geológico. Van a encontrar charlas de las plantas del Cretácico, van a encontrar una charla también de los reptiles marinos, van a encontrar la charla de la radiación del Ediacara, del señor Jonathan Bustos, y acá la charla de la explosión del Cámbrico, esta charla que va a quedar acá también subida, y esperamos que en el futuro el señor Gonzalo Valdivieso nos ayude con una charla acá del Triásico Jurásico, porque su trabajo también es bien interesante y amerita presentación. El periodo en el que nos vamos a concentrar después de esta pausa es el Devónico. Está señalado acá con la flecha, con el cuadrado rojo. Y en el Devónico, entonces, tenemos que es esa parte del tiempo geológico entre los 410 millones de años y los 360 millones de años. Y desde el punto de vista biótico, pues entonces tenemos que ya desde el Ordovícico y parte del Silúrico teníamos algunas plantas terrestres, al tiempo que teníamos el dominio de los grandes artrópodos, los euritéridos, y cuando entramos al Devónico inicia ya el dominio de los peces. Los peces posteriormente invadirán los continentes, y a finales del Devónico vamos a tener los bosques ya de plantas con semillas, ¿sí? Desde el punto de vista geológico, ¿qué tenemos? Tenemos un evento geológico bien importante de formación de montañas, que sería la orogenia caledoniana. Acá en Sudamérica, la orogenia caledoniana, los señores argentinos querían darle un nombre diferente a la orogenia caledoniana. Me saludo a si hay algún argentino por acá en el público que esté mirando esta charla, y le pusieron la orogenia famatiniana. Entonces, la orogenia famatiniana es una orogenia que se extiende desde el Cámbrico y termina en el Devónico más inferior, ¿cierto? Que estaría acá, y es una orogenia que está más o menos bien identificada desde el sur, en la Argentina, terminando acá en el norte de los Andes, en Colombia y en Venezuela, y esa orogenia pues es la responsable de parte del metamorfismo de algunas de nuestras unidades cristalinas, como lo serían la formación esquistos y filitas de Busbanzá o el grupo Quetame. Luego en el Devónico, hacia el final del Devónico, comienza una nueva orogenia, en la cual terminará en lo que sería la orogenia leginiana, en la cual se consolida el cierre de la Pangea para iniciar el Triásico y finalizar el Permiano. Quiero mostrarles también una reconstrucción paleogeográfica. Esta reconstrucción paleogeográfica es un poco para mostrar y dar contexto también de la posición de los continentes, de en dónde se encontraban. Acá tenemos entonces que hay dos grandes masas terrestres. La primera de ellas, que sería esta que está acá marcada por la línea roja, y sería Gondwana, que incluiría Sudamérica, incluiría África y parte de Australia y de Asia. La otra gran masa continental sería esta que está aquí al lado, que sería Laurencia, que en su mayoría sería lo que hoy por hoy es Norteamérica. Y Colombia, nosotros estaríamos acá en donde está la estrella, aquí estaría Floresta, ¿sí? Como podemos ver, estamos comunicados con la parte norte, es decir, con Laurencia, por medio de un mar. Y esta es otra figura en donde vemos en una posición diferente cómo es que Gondwana se encuentra posicionado. Entonces, este punto que estaría acá, esta estrella blanca que estaría acá, sería la posición del polo sur, lo que significa que para ese momento de la historia nos encontrábamos en una posición más bien cerca del polo sur, y Colombia se encontraba, aunque cerca, no lo suficientemente cerca como para tener aguas tan frías. Este color azul claro que estaría acá serían las conexiones de los mares húmedos, y vemos que un mar desde el sur, ¿sí?, estaría acá conectándose con Colombia, lo que significa que Colombia tendría conexión también en cuencas, no solo como Venezuela y Ecuador, sino en cuencas en el norte de África, como Algeria y Marruecos.
También tendríamos acá a este lado la posición de Norteamérica, estaríamos acá conectados y este océano sería lo que separa los dos continentes. Desde el punto de vista faunístico, se han reconocido dos grandes provincias para esta parte del tiempo geológico. La primera de las provincias es acá en Sudamérica, principalmente. La primera de esas provincias es la provincia Malvino-Cáfrica, que es la provincia que se encuentra más pegada acá a la zona del Polo Sur y que en la cual estarían países como Argentina, como Chile, Bolivia, y la provincia de los Apalaches, en la cual estaría incluida Colombia y que también tendría conexión acá con Laurencia. Había interconexión entre estas cuencas, entonces habían faunas que pasaban de un lado al otro y migraban sin problema. Esto es tomado de Thorsvik y Cox del año 2013. Y la figura que acabo de poner en la pantalla muestra un poco más y busca reforzar ese argumento de que en el Devónico estábamos muy en cercanía con los Estados Unidos, en lo que hoy sería la costa este de los Estados Unidos. Entonces, tendríamos acá que estos organismos, braquiópodos, Pentagonia y Claudotiris, son comunes tanto en Sudamérica como en los Estados Unidos, y no solo tenemos en común los braquiópodos, sino también tendríamos corales que estarían en ambas cuencas. Entonces recordemos, estamos más cerca de lo que pensamos de la costa este de los Estados Unidos, para el Devónico. Bien, vamos a darnos un poquito de contexto sobre lo que tenemos más a la mano. Y lo que tenemos más a la mano, pues, es nuestro país y los países vecinos de Venezuela y Ecuador, con quienes compartimos una historia geológica de alguna manera similar. El mapa que estamos viendo acá en la pantalla es un mapa que tiene los afloramientos y los pozos con ocurrencias de devónico, carbonífero y pérmico en Colombia. Entonces, en este mapa lo que busco resaltar son los elementos estructurales principales y lanzar una idea de que ya habían varios elementos estructurales que estaban funcionando desde el Devónico y que muy posible condicionaban la sedimentación en la cuenca devónica y en el futuro mar Devónico. Uno de esos elementos sería la falla Bucaramanga, el sistema de fallas acá del Tigre y las Mercedes, y posiblemente acá en esta zona lo que sería la cuña de Pamplona. Vale la pena resaltar también que afloramientos del Paleozoico sedimentario no se encuentran al occidente de la falla de Romeral ni al occidente de la falla de Palestina, lo que esto marcaría también un límite acá bien importante. Y en superficie los afloramientos se encuentran condicionados en muchos lugares, además de esta parte estructural, a zonas en donde tenemos macizos precámbricos. ¿Sí? Acá lo que sería el macizo de Santander, lo que sería acá el macizo de Floresta, lo que sería Quetame, lo que sería la Macarena y lo que sería acá el macizo de Garzón, y acá muy seguramente lo que pasa con toda esta zona de la sutura de Palestina Romeral. Por mucho tiempo se pensó que nosotros en los llanos no teníamos devónico, y se proponía que la falla del frente llanero tenía una gran importancia por lo que sugiriendo que todo este bloque de la cordillera venía desde Norteamérica, pero hoy sabemos que en al menos 4 pozos en la cuenca de los llanos tenemos bien identificado con polen y esporas el devónico tanto inferior como superior. Y recientemente acá en la Macarena, que se encontraron en el año 2015, el Servicio Geológico reporta devónico también aflorando en superficie. Entonces eso cambia un poquito el tema de la aloctonía de estos bloques y nos pone más en otro contexto. Acá quiero resaltar algo bien interesante también y tiene que ver desde el punto de vista de las edades geocronológicas. Desde el año 2010, el grupo de Brian Horton y otros han traído diferentes dataciones desde el punto de vista geocronológico, dataciones de uranio-plomo en detritos, en circones detríticos, perdón, y tenemos una población de datos que ha sido identificada ya por varios autores, por Horton, por Cardona en el año 2016, y ahorita últimamente el trabajo de Alejandro Piraquive y futuro trabajo de Luisa Rengifo, en el cual tenemos una población de circones, los cuales son coincidentes con las edades de depositación en el Devónico.
Eso nos abre la posibilidad de que seguramente algo estaba pasando acá alrededor de la sutura de Romeral y de Palestina, en el cual posiblemente tuviéramos un arco volcánico. Eso está por verse, necesitamos aún más evidencias para poder eh, afirmar con total certeza la anterior idea. La figura que acaba de aparecer acá a la derecha sería la paleogeografía del mar Devónico en diferentes tajadas del tiempo. Aquí tendríamos, por un lado, el Devónico más inferior, ¿cierto? Recordemos entonces que el Devónico está dividido en tres partes: el Devónico inferior, el Devónico medio y el Devónico superior. El Devónico inferior, ¿qué incluye? Incluye el Locoviense, el Pragiense y el Enciense. El Devónico medio incluye el Enciense y el Eifeliense y el Gibetiense. Y finalmente el Devónico superior incluye el Frasniense y el Fameniense. Esto que está aquí a la izquierda sería lo más basal del Devónico. Entonces, el mar Devónico, ¿cómo se empieza a desarrollar? Se desarrolla de dos maneras: en sentido norte-sur actual y en sentido sur-norte actual. Empezando la sedimentación con unidades en la cuenca oriente, en subsuelo, como la formación Pumbuiza. Acá tendríamos registros en la cuenca de Solimões con la formación Jutaí, los registros nuevos de la formación Angostura en la serranía de la Macarena, y finalmente los registros de la formación Caño Grande al norte en la serranía del Perijá. Posteriormente, el mar ya se abre completamente y se presenta una conexión entre la parte más sur y la parte más norte. Acá ya tendríamos las primeras unidades en el sentido estricto ya costeras, y la más famosa de ellas, que sería la formación El Tíbet y las Arenitas de Gutiérrez. Acá continuamos nuevamente con la formación Pumbuiza y la formación Uere, y al norte con la formación Caño del Oeste. Posteriormente, en el Eifeliense superior y en el Gibetiense se da lo que sería la máxima inundación del mar Devónico. Acá continuamos con la formación Caño del Oeste y la formación Estrella, más reconocida por todos, que sería la formación Floresta. Acá estaría la máxima inundación del mar Devónico. Continúa conectada una vez más, como digo, con la formación Pumbuiza y con la formación Uere al sur en la cuenca de Solimões. Finalmente, para el Gibetiense superior y el Frasniense, el mar se comienza a retirar y nos queda ese registro sedimentario al sur en las formaciones Pumbuiza y la formación Cabanillas en la cuenca de Marañón, y en la cuenca de Solimões la formación Uere y la formación Jandiatúa. Acá al norte tendríamos registro en la formación Campo Chico y una vez más en la formación más famosa, que sería la formación Cuche, en la cual tenemos pues ambientes costeros y tendríamos registro de fauna predominantemente costera. Acá aparecerían nuestros pozos, acá aparecería el registro también en la cuenca de los llanos orientales con los pozos SM4 y la María 1. Listo. Una vez hemos terminado aquí la parte estratigráfica, ya entendemos cómo se abrieron los mares y todo esto, vamos a entrar un poquito a hablar de la estratigrafía de esa sucesión devónica. ¿Qué tenemos entonces? Básicamente, todo lo que les acabo de comentar del desarrollo del mar Devónico está resumido acá en esta figura. ¿Por qué? Porque entonces recordemos que apenas inicia la apertura del mar Devónico, se depositan los primeros clásticos de grano grueso, que serían las Arenitas de Gutiérrez y la formación El Tíbet. Posteriormente ya se instauran los ambientes marinos con lo que sería la formación Floresta, y finalmente una nueva regresión y retirada del mar Devónico con la formación Cuche y otras unidades equivalentes como la Lutita de Pipiral o lo que sería la Bateca en el macizo de Santander. Al final del Devónico pasa algo interesante, y es que tenemos una interrupción en la sedimentación. Tenemos un corte entre lo que sería el Devónico más inferior, el Carbonífero más inferior, y el Devónico más superior, ¿sí? Y posterior a eso ya comienza toda la sedimentación del Carbonífero con los depósitos que conocemos y que son más famosos, por ejemplo, en el macizo de Santander, como lo son las formaciones Diamante y Río Nevado, o en el Perijá, lo que sería la formación Palmarito. Acá en esta figura, eso lo podríamos discutir más adelante, pero acá en esta figura también iría incluido en esta parte del tiempo geológico lo que sería la formación Floresta Metamórfico o la formación Mogotes
en el sentido del profesor Mario Moreno del año 2006. También resulta bien interesante que en Floresta la sedimentación se interrumpe completamente hasta el Cretácico más inferior. Acá en Floresta no tenemos registro de carbonífero ni de pérmico, mientras que en los macizos adyacentes como Quetame y Santander sí lo tendríamos. Bueno, quiero hacer enfocarme un poco más en el área de Floresta. Entonces, aquí voy a presentar parte de los resultados de mi trabajo de maestría. Esto es en el área de Floresta, en Boyacá, y esta columna fue levantada en el sector de la vereda Potreritos, que es una vereda que se encuentra al sur del municipio de Busbanzá. Esto lo hago con la idea de reforzar una vez más la idea y de los tres elementos de la sucesión devónica. El elemento inferior, que sería un elemento de ambientes de tipo costero, el elemento intermedio, que sería el elemento marino, y finalmente el elemento superior, que sería una vez más la regresión y los ambientes costeros. Quiero hacer un énfasis y quiero contarles acá una serie de cosas para darnos también contexto con los yacimientos fosilíferos sobre todo de la parte marina y de la formación Floresta. Esas capas de conchas, esas acumulaciones, como las quiera llamar, se podrían dividir en tres categorías grandes. La primera de ellas, en la cual encontramos el Floresta más clásico, el Floresta que sería el arrecifal, lo digo y abro comillas al respecto de lo arrecifal, y este se encuentra en la parte inferior del Floresta. Este tipo de acumulaciones de fósiles es bien interesante porque, primero, lo que nos muestra es que tenemos una acción de los medios sedimentarios, es decir, de la hidrodinámica más fuerte de lo que pensamos, porque encontramos acá en la foto intercalaciones de pavimentos de conchas, que son los que están aquí en la parte más alta, con zonas en donde tenemos bajo aporte de sedimentos y tenemos la formación de ondulitas y otras estructuras de corriente. Es acá el intervalo más clásico, el que se tiene mayor idea, y es el que generalmente se ilustra y se presenta en todas las ilustraciones científicas. Además de eso, hay un segundo tipo de depósitos fosilíferos o de capas de conchas, y son aquellos que están relacionados a superficies estratigráficas transgresivas. Acá en esta parte, por ejemplo, estamos viendo un depósito de fósiles asociado a un ascenso relativo del nivel base. Entonces, cuando asciende el nivel base, lo primero que trae son fragmentos bioclásticos, los cuales tienen una firma diferente de los fragmentos bioclásticos de la parte inferior arrecifal, porque estos fragmentos bioclásticos, primero, tienen una diversidad de fósiles diferente, y, en segundo lugar, el grado de preservación es un poco diferente. En tercer lugar, tenemos otro tipo de capas de conchas, que sería las capas de conchas que son en los cuales hay fósiles dispersos, pero que se encuentran in situ o que se encuentran en posición de vida. En la foto, en el círculo, les acabo de presentar un braquiópodo inarticulado que se encuentra hacia la parte superior del Floresta, el cual se encuentra presumiblemente en posición de vida. Y adicional a eso nos permite ver también lo que estamos proponiendo sería la zona de máxima inundación que se encuentra acá en esta parte, con este tipo de organismos que se encuentran en posición de vida. Esto es lo que sería una coquina de braquiópodos. Esto es muy interesante porque es una coquina de braquiópodos que, además de todo, es monoespecífica, y las evidencias muestran que los braquiópodos se encuentran en posición de vida, lo cual indica que muy posiblemente está asociado a la zona de máxima inundación. Finalmente, para no dejar descuidada la parte costera, la parte superior, encontraríamos que los depósitos fosilíferos de la parte superior se encuentran bien identificados, o que se pueden ubicar en los niveles de canales de marea o zonas de lodos de marea. Esta es una parte de un canal de marea, y acá vemos todo el reguero de plantas que tenemos por acá disperso. Y acá en esta foto busco mostrar que en las llanuras de inundación, lodos de marea o zonas supramareales, tenemos la presencia de plantas también, y que se pueden encontrar, que estarían acá señaladas por las flechas rojas.
Bueno, quiero dedicarle un par de minutos a hablar de la zona recifal, porque la zona recifal es bien interesante. La zona recifal tiene, tiene una dinámica bien particular porque lo que les cuento es que adicional a todo el proceso biótico que se está viviendo, también tenemos un proceso hidráulico importante, por lo que cuando yo fui la primera vez a Floresta a buscar el arrecife, yo pensaba encontrarme el frente arrecifal, yo pensaba encontrarme los paxtons de braquiopos y todo este tipo de cosas, y resulta que no, que acá lo que estoy viendo es que tengo acciones de corrientes los cuales me depositan capas muy finas de pavimentos bioclásticos, pero esas corrientes no alcanzan a ser tan intensas como para romper totalmente los fósiles, sino solamente para desarticularlos y desordenarlos. Además de eso, las otras evidencias que tenemos es que parece ser, y hay mucho, hay evidencia también de varios organismos que tienen perforaciones, los cuales son hechas por organismos incrustantes, lo cual indica que una vez el pavimento de conchas es depositado en el fondo, posteriormente organismos como los briozoos, los cuales son incrustantes, perforan las conchillas antes de que inicie el depósito de una nueva capa por decantación. Evidencia también de que puede haber un arrecife cerca en esta región es la presencia de ovoides fosfáticos. Estos ovoides fosfáticos son muy interesantes porque están recubriendo líticos metamórficos, están recubriendo cuarzos poli, etc. Y se encuentran no solo distribuidos en la parte inferior, sino en la parte superior de la unidad. Entonces, nosotros, me voy a volver acá para mostrar que en esta parte nosotros hicimos un levantamiento aún más detallado del que ya teníamos y levantamos una columna de 18 metros en el yacimiento fosilífero como tal, y quisimos hacer un ejercicio de tafonomía mirando las abundancias relativas de los fósiles y cómo estaban articulados. Entonces, lo que busco presentar en esta diapositiva es que tenemos una abundancia relativa de fósiles, aquí en esta parte, y hemos ploteado unas líneas verticales en donde tenemos los 4 organismos más dominantes en esa zona de la columna. Tendríamos por un lado los braquiópodos, los briozoos, los crinoideos y los corales. La barra, si es más gordita, va a indicar que tenemos más abundancia relativa de ese fósil, y si es más delgada, pues que tenemos menos. Y adicional a eso, ploteamos la articulación. Si la barra va hacia la izquierda, quiere decir que están desarticulados, y si van hacia la derecha, quieren decir que se encuentran articulados. Lo primero que salta a la vista y que es más llamativo es que cuando empezamos a levantar acá la columna hacia la base, nos encontramos que hay periodos en los cuales no tenemos tanta cantidad de capas de conchas, no tenemos tanto escombro bioclástico que se está apilando a medida que subimos estratigráficamente, lo que nos da también indicios sobre la energía. Adicional a eso, pues entonces vemos que acá hacia la parte inferior encontramos más zonas en donde podemos ver bichos en posición de vida, ¿cierto? Encontramos braquiópodos, los crinoideos, los corales, etcétera, y que a medida que vamos subiendo los porcentajes de desarticulación son más importantes, excepto por esta región acá en la cual tenemos corales que sí se encuentran bien preservados. Además de las condiciones hidrodinámicas, esto también nos habla de las condiciones de salinidad y de nutrientes del medio, porque para que nosotros tengamos corales, tenemos que tener unas condiciones de luz y de energía adecuadas para que se puedan desarrollar. Este es el segmento de toda la formación floresta en la cual se encuentra mayor contenido de corales. No quiere decir que en otros sitios de la unidad hacia arriba y hacia abajo no haya, pero la mayoría se encuentran acá muy bien representados. Una vez más muestro acá esta lámina para mostrar un poco esto. Estas 3 fotos que están acá en la parte superior serían un poco para mostrar cómo estarían esos individuos en posición de vida. Acá encontramos braquiópodos, acá encontramos gastrópodos, encontramos corales y más corales. Y bueno, esto del aspecto, cómo serían esos pavimentos de conchas. Y acá esta última foto en la que busco mostrar ese intervalo en el cual tengo mayor contenido de corales. Si pueden adivinar, los corales son aquellos espacios que se encuentran acá en blanco. ¿Sí? Estos huequitos acá son huecos de corales.
Y finalmente, perdónenme que sea tan incisivo, pero para reforzar un poco más la idea, tomamos secciones delgadas en aquellas localidades de floresta en donde aún teníamos preservación de carbonato de calcio en los diferentes organismos. La primera de estas láminas lo que nos está mostrando es acá la placa de un equinodermo perfectamente preservada en carbonato de calcio, pero que está embebido en una matriz terrígena. Aquí no hay nada de micrita, acá lo que tenemos es 100% terrígeno, micas, tenemos partículas tamaño lodo de arcilla, tenemos cuarzos, etc. Y esta segunda lámina que nos muestra este braquiópodo acá, con su conchilla todavía en carbonato de calcio, una vez más también rodeado de una matriz terrígena. Por lo que el mensaje va una vez más a entender de que esta parte de lo que sería más arrecifal, pues tiene un fuerte componente hidrodinámico que vale la pena estudiar un poco más. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Este sería el resumen de todo lo que hemos visto anteriormente para que se lo lleven fresco, lo más fresco posible. Entonces, ¿qué tenemos a la base? Tenemos un basamento, ¿sí?, preexistente, unas fallas que ya están existiendo, y el ingreso de un mar, ¿cierto?, los primeros ambientes costeros. Posterior a ese ingreso de los ambientes costeros tendríamos el desarrollo de una zona arrecifal, aún no sabemos en dónde con total certeza, pero sí lo que tenemos por lo menos en el sector de Putreritos, son vestigios de esa zona arrecifal, ¿cierto?, que se depositan y caen hacia aguas afuera. Posterior a eso tenemos un nuevo ascenso del nivel base, en el cual tendríamos la superficie de máxima inundación y acá nuestros órtidos en posición de vida, con unos niveles de tormentas, porque tenemos niveles locales con tormentas, y finalmente tendríamos la regresión, en la cual tendríamos los ambientes costeros, ¿cierto? Por acá tendríamos los lodos mareales, por acá tendríamos los canales de marea, los lodos mareales y la zona supramareal con el depósito con los yacimientos de los peces y los yacimientos de las plantas. Hablemos un poquito ahora de la parte bioestratigráfica. Ya entendimos un poco mejor la parte estratigráfica, cómo funciona la sedimentación en la cuenca y todo este tipo de cosas. Y quiero dedicar unos minutos a hablar un poquito de la parte bioestratigráfica. Si bien es cierto que nosotros tenemos consenso general en que la sucesión devónica en Colombia comienza en el Pragiano y termina en el Frasniano, y que tenemos evidencias de que, bueno, tenemos polen, tenemos invertebrados y tenemos vertebrados, aún no tenemos la precisión más fina para poder delimitar las diferentes transiciones entre pisos acá en el devónico. Es decir, yo no sé bien en dónde está el punto en donde el enciano pasa a ser el ifeliano y el ifeliano al gibetiano y el gibetiano al frasniano. Esto lo digo porque a pesar de que hayan biozonaciones de braquiópodos, el profesor Juan Luis Benedetto hizo en su tesis doctoral una biozonación en el Perijá venezolano con braquiópodos, y él propone unas diferentes biozonas que tienen una equivalencia con otras biozonas en los Estados Unidos, en la cuenca de Nevada. Sin embargo, estamos en un punto del conocimiento en el que ya tenemos identificada más o menos cuál es la edad de la unidad, en el que tenemos que dar puntadas más finas y necesitamos que aparezcan individuos con una resolución estratigráfica que nos permita dar mucha más precisión, que empiecen a aparecer conodontes, que empiecen a aparecer amonoideos o que empiecen a aparecer graptolites que nos permitan dar precisión. Y eso tiene una razón de ser y una justificación, es porque acá dentro de estos periodos hay eventos de nivel global que permitirían ayudar a entender mejor el clima, o eventos anóxicos que permitirían entender mejor las condiciones del medio de depósito. Esto es en el sector de la vereda Potreritos, en donde levanté la columna y que les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores, y esta es la distribución estratigráfica que más o menos se puede entender habría en esa región. Tendríamos una parte inferior dominada por los braquiópodos articulados principalmente, los cuales estarían diciendo que tenemos una edad entre el enciano y el eifeliano.
Acá este señor Acrospirifer lo dejo entre comillas porque es un género problemático, posiblemente no se llama Acrospirifer, sino se llama Antispirifer, y esto haría que la edad de la unidad suba un poquito más hacia la parte alta del enciano, y posteriormente en el gibetiano tendríamos los trilobites y los inarticulados, los que me estarían indicando que estoy en esa parte, y más arriba en el frasniano pues tendría las plantas y los peces, que esos me marcarían con total precisión la de la unidad. Aquí quiero hacer una pausa otra vez, publicidad que no me pagan por hacerla, pero que me parece conveniente hacerla, y es este libro, el libro del profesor Juan Luis Benedetto, se llama El continente de Gondwana a través del tiempo, lo encuentran en esa página web. Es un libro, como a todos nos gusta, gratis, no tenemos que hacer nada de perla negra ni nada de esas cosas, están todos los capítulos. Y lo chévere de este capítulo es, como les comentaba, que el profesor Juan Luis Benedetto trabajó por muchos años acá en Venezuela. Él conoce muy bien el Paleozoico del norte de Sudamérica, y eso está representado en ese libro, cosa que se agradece en material para estudiantes universitarios o para todo aquel que se quiera acercar de una forma pues no tan intensa a entender mejor el tiempo geológico. Descárguenlo, es muy buen material y créanme, no se van a arrepentir. Bueno, vamos a poner la carne en el asador. Lo que quieren escuchar mucho es todo el tema de la paleontología del Devónico de Colombia. Entonces, el recorrido, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de base a tope, estratigráficamente, y les voy a ir mostrando cómo se van distribuyendo los diferentes organismos. Voy a ir un poquito más rápido para que avancemos en la charla y no quitarles mucho tiempo. Bueno, ¿qué tenemos hacia la base del Devónico? Entonces habíamos hablado que teníamos unos parches en donde teníamos diferentes unidades, entre las cuales las dataciones sabríamos que esas unidades son de esa edad, básicamente porque tenemos registro de palinomorfos. Aquí a la izquierda tendríamos el registro de palinomorfos en la formación Amoyá, que aún está bajo discusión, no sabemos todavía si esto es un devónico o de qué edad es, pero al menos esto nos indicaría que tal vez sea de un devónico anciano, tal vez de un devónico inferior, aun cuando hayan géneros que suban acá hasta el frasniano. Esto aún está bajo discusión. Les comentaba que en el subsuelo de Cuenca Oriente tendríamos también un devónico. Estos serían los palinomorfos de la formación Pumbuiza, y el servicio geológico en el año 2015 en el sector norte de la Macarena. Esto lo miró el profesor Hernando Dueñas. Indica que acá también habría un devónico inferior. En esta región es lo que llamarían la formación Angostura. Posteriormente, en el área de Floresta, Grosser y Procer en el año 95 publican un trabajo con los palinomorfos de la formación El Tíbet. Esto sería lo más basal de la sucesión allá en el área de Floresta. Y por otra parte, acá en el Perijá venezolano, sabemos que tenemos un devónico inferior, no por la evidencia de polen y esporas de palinomorfos, sino porque tendríamos una serie de braquiópodos que marcarían esa edad. Sin embargo, vale la pena mencionar acá en este punto que en el Perijá venezolano, la tesis doctoral de Craig Harvey del año 2001 nos muestra evidencia de palinomorfos en la parte superior del Floresta, cosa que no nos sorprende, pero aquí está la evidencia. Por otro lado, si nos vamos a la cuenca de Solimões, en Brasil han sido muy juiciosos los investigadores trabajando la bioestratigrafía de detalle con palinomorfos y tienen un muy buen grado de detalle, ¿sí? Entonces, empezando acá con el C, desde acá empezaría el devónico hasta terminar en el devónico más superior. Acá también en la cuenca de Solimões, algo que se me olvidó decir en la parte de geología regional, tendríamos evidencia de un evento de glaciación a nivel mundial, del cual tendríamos registro muy bien identificado en las cuencas al sur, porque recordemos que las cuencas al sur estaban en una posición más cercana al polo sur, mientras que pues aún no hemos encontrado ese registro acá en las cuencas de Colombia. Al norte también se ha visto ese registro en Norteamérica.
falta que nosotros lo encontremos, pero hasta ahora el devónico más alto en transición con el carbonífero no lo hemos encontrado. Entonces recordemos que los palinomorfos se dividen en dos, los palinomorfos de origen terrestre y los palinomorfos de origen marino. Si no estoy mal, dentro de los de origen marino incluiríamos a los acritarcos y parte de los quitinozoarios, y en los palinomorfos de origen terrestre encontraríamos el polen y las esporas. Listo, empecemos a hablar de invertebrados. Entonces, de lo primero que tenemos en el mar devónico serían invertebrados de este tipo. Estos son graptolites. Tenemos dos reportes de graptolites, uno en el área de Floresta y el otro en el área del Perijá venezolano. Acá en el área de Floresta tendríamos este señor que se llama Acantograptus y fue reportado por Morales en el año 65, y este que fue reportado por el profesor Juan Luis Benedetto en el año 84 y se llama Desmograptus. Esta sería una representación de cómo se verían cómo se presume que vivían como organismos tectónicos que flotaban y se movían de un lado a otro y caían por decantación al piso marino. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos tentaculites. Entonces los tentaculites pues todavía son unos organismos problemáticos, no saben si asociarlos más a los gastrópodos, a los moluscos, o en dónde ponerlos, no se sabe bien, eso es una discusión, pero lo que sí es cierto es que acá en Colombia tendríamos reporte de dos géneros de tentaculites, reportados por Terry Boimeda en el año 95 y por el profesor Alberto Forero en el año 83, además de una mención particular en la cual Benedetto no da nombre ni apellidos de los tentaculites allá en el área del Perijá venezolano. Estos tentaculites fueron encontrados en el área del río Chitagazos, en el macizo de Santander, hacia la parte de Cúcuta y de Pamplona. Así deberían en otro tipo de muestras. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar un poco de lo que de los organismos que vivían en ese arrecife o que mejor dicho, que constituían el armazón de ese arrecife. Y esos son los briozoos. Respecto a esto, acá en el año 40, este señor Wagner publicó un trabajo muy interesante sobre los briozoos de la formación Floresta, y él acá definió por lo menos 10 especies nuevas de briozoos. Están muy bien documentados, y también sabemos que los briozoos pues son abundantes en general en el registro del Devónico, y en las diferentes localidades del país, siendo este pues el trabajo como más en el que documentan mejor ese tipo de fauna. Así vivían así viven en los fondos marinos hoy en día los briozoos. Entramos a los equinodermos. Hablemos un poco de los crinoideos. Entonces, acá tenemos el famoso Bogotacrinus. La historia alrededor de este es bien particular porque este se lo encontró el señor Smith en el año 37 en un rodado en la Quebrada Honda, en cercanías mejor dicho, en el macizo de Quetame, en cercanías de los municipios de Gutiérrez y de Caqueza, y este sería el bloque rodado. Pero posteriormente a eso, en el año 87, McIntosh documenta este Bogotacrinus, el cual fue tomada de la formación Floresta del área de Floresta, justamente allá en Boyacá, y pues está mucho mejor documentado de lo que pudiera estar acá. Adicional a eso, en el año 84, Benedetto una vez más reporta este organismo que está acá, que es del género Bactricrinites, ¿sí? Así que muy seguramente que la diversidad de los crinoideos es bien importante y que debemos tener tal vez más de un género representados en nuestros mares, y que es un terreno por estudiar en el futuro porque aún falta que se documenten mejor. Esto es lo que creo era mejor dicho, cómo vivían los crinoideos en el fondo marino, y esta imagen la puse intencionalmente también porque quiero mostrar estos organismos que están acá a la izquierda y este organismo acá como triangular, como una pirámide invertida, los cuales son familiares acá de los crinoideos, son equinodermos y se llaman conuláridos. Los conuláridos, yo vi conuláridos en el área de Floresta, lastimosamente
perdí las fotos de mi celular en el que tenía las fotos de estos individuos, pero entonces es para mostrar que vivían emparentados en ese mar de Báltico. Y aquí está Patricio, que es el equinodermo más famoso. Bien, hablemos ahora un poco de los corales. ¿Qué tenemos de corales? El trabajo más extenso en corales devónicos acá estaría para el Perijá venezolano y fue publicado por el señor Colin Scruton en el año 1973. Él documenta muy bien diferentes tipos de corales, en el que resalta principalmente Favosites, que es el coral más, digamos, más famoso y que se extiende más ampliamente en las diferentes localidades, y acá diferentes cortes de corales solitarios como Bryanelasma o Buenelasma, los cuales, pues como podemos ver, están bien estudiados y bien identificados. Adicional a eso, pues Morales en el año 65 presentó dentro de su trabajo de las faunas devónicas de Colombia algunos ejemplares de corales tomados no solo del área de Floresta, sino también del área de Gutiérrez y del área del Perijá colombiano. Este sería como una representación de cómo vivían los corales en el mar Devónico. Pues sabemos, acá tenemos representantes de los corales viviendo en las grandes barreras de arrecife, ¿no? Bueno, hablemos ahora de los braquiópodos. ¿Qué pasa con los braquiópodos? Los braquiópodos son muy interesantes porque sirven como indicadores de edad, ¿no? Como fósiles guía. Entonces, el trabajo más tradicional de braquiópodos se hizo en el año 39. El señor Kenneth Casper eh, publicó una monografía bastante extensa sobre los braquiópodos del Devónico de la formación Floresta, y fue un trabajo muy avanzado y muy bueno para la época porque definió una serie de familias y definió lo que hoy por hoy se mantiene en los tritis y que los investigadores siguen en la filogenia de braquiópodos. Por otra parte, en el año 2015, Pierre Morsadec y otros colaboradores documentan los braquiópodos inarticulados de la parte superior del Floresta. Este trabajo que está acá es el que les comento del profesor Juan Luis Benedetto. Esta es una parada prácticamente que obligatoria para todos los que quieran estudiar los braquiópodos devónicos, porque en este trabajo él tomó una colección extensa de braquiópodos y además reestudió muchos géneros que habían sido anteriormente propuestos por Caster, por el profesor Alberto Forero y otros, y da un lavado de cara bien interesante a la estratigrafía de los braquiópodos. Este trabajo es un trabajo en el que tiene documentadas creo que 25 láminas de diferentes braquiópodos. Acá en el Perijá colombiano, como les dije anteriormente, el profesor Alberto Forero, en el trabajo de la estratigrafía del precretácico de la serranía del Perijá, él publica unos braquiópodos del Devónico, los cuales se encuentran acá en esta lámina, que posteriormente, como les comento, fueron revisados por Benedetto. Y acá voy a sacar pecho. Esto fue el resultado parte de los resultados de mi trabajo de pregrado, el cual publicamos en el año 2013, y encontramos braquiópodos devónicos también acá en el Perijá colombiano. Y aquí vemos este braquiópodo muy sonriente en la actualidad. Bien, hablemos ahora entonces de los bivalvos y de los gastrópodos. Entonces, la referencia más antigua estaría en el año 65 por parte de Morales, y él nos presenta acá estos tres ejemplares de gastrópodos, ¿sí? Y por otra parte, tendríamos acá documentados estos bivalvos, ¿sí? Entonces, además de eso, también Benedetto, una vez más en su tesis doctoral, también menciona sobre los gastrópodos y bivalvos allá en el Perijá venezolano. Y ahorita, últimamente, Juan Camilo Beltrán, en su tesis de pregrado, estudia una colección de bivalvos desde el punto de vista morfotaxonómico, y estudia los braquiópodos de la parte inferior del Floresta, que serían estos que están acá en la parte central, y los braquiópodos de la parte media a alta de la formación Floresta, que serían estos que se encuentran acá. Entonces, así se ven hoy en día estos serían los gastrópodos, ¿sí? Y estos serían los bivalvos hoy en día.
Los trilobites le gustan mucho a la gente, son unos marcadores también bien buenos, sirven mucho y fueron bien documentados en el año 2005, en el año 2015 por Pierre Morsadec. En esa investigación también estaba trabajando el profesor Carlos Villarroel. Y acá tendríamos entonces parte de las láminas con los ejemplares de los trilobites. Por un lado, acá tendríamos estos trilobites que estarían localizados en la parte inferior de la formación floresta, y por este lado tendríamos aquellos que están localizados en la parte superior de la formación floresta. Esto es para mostrar toda la diversidad de trilobites, acá en esta parte, estas láminas muy bien presentadas. Y hace 2 años, Gloria Pires de Carvalho reporta este señor que se llama Dipleura. A Dipleura ella se lo encontró en una de las colecciones tomadas por la Shell en los años 40, reposando en una universidad de los Estados Unidos, y este espécimen no estaba descrito. Este fue colectado en el área de Gutiérrez para también el Devónico Medio, y pues aquí está presentado como se veía. En Venezuela también han trabajado el tema de los trilobites, además de Benedetto, la profesora Gloria Pérez de Carvalho y John Moody presentan en el año 2000 estos 2 géneros de trilobites en el Perijá venezolano. Esta sería como se sospecha que vivía el trilobite en el fondo marino, y este sería un trilobite hoy en día. Hablemos ahora entonces ya un poco más en detalle de los cefalópodos. Aquí a la izquierda entonces mencionamos que hay sospecha de que hayan cefalópodos en la cuenca oriente, en subsuelo, allá en Ecuador, por Suárez y Ordóñez, en el año 2007, como por ejemplo vemos acá, este que está acá. Y nosotros, como parte del trabajo con el profesor Pedro Patarroyo y con Luis Obregón, el año pasado en el Congreso Colombiano de Geología presentamos este ejemplar que fue colectado en la parte arrecifal de la formación Floresta, un goniatítido que el profesor Pedro asigna provisionalmente al género Tornóceras. Y así se ve en la actualidad. Estos son familiares recordemos que son familiares de los nautiloideos, ¿no? Bueno, acá ya estamos llegando a la parte superior de la sucesión devónica. Esto que vemos acá son crustáceos, principalmente son, o mejor dicho, puntualmente son ostrácodos. Estos ostrácodos fueron reportados en el año 84 por los profesores Mojica y Villarroel, estos que están acá, que son del género Welleria, y posteriormente, el año pasado, Sebastián Olive un grupo de investigadores, tanto de Europa como de acá de Colombia, encabezados por el profesor Andrés Cárdenas de la Universidad de AFIT, presentan unos branquiópodos, ¿cierto? Más crustáceos acá que estarían viviendo en la parte costera, en la parte de la formación Cuchi. Y en la actualidad, pues sabemos que los crustáceos serían de este estilo. Ya aquí entramos entonces a los que les gustan las matas, ya aquí les vamos a dar gusto. Esto es tomado de la tesis doctoral del profesor Mario Moreno, él es profesor de la Universidad de Caldas, y en su tesis doctoral él describe ejemplares de diferentes plantas, y estos serían los dibujos de las plantas arqueopteridáceas, ¿cierto? Dibujos en cámara lúcida que se encontró en la formación Cuchi. Aquí habían ginkgos, aquí hay, bueno, un poco de cosas bien interesantes que no me voy a detener acá a explicar. Y adicional a esto, pues entonces estas serían las láminas, cómo es el grado de preservación de estos organismos, cómo se ven. El yacimiento ya en Potrero Rincón es un yacimiento pues bien interesante, bien diverso, difícil de llegar a él, pero bueno, chévere. Por otro lado, en el Perijá venezolano tendríamos también plantas en la parte superior de la sucesión devónica. Tendríamos acá los Colpodexilon y las Haskinsia. Y acá esta señora punqueta que se llama Ana Paulia, que fue definida por Berry y Edwards en el año 96. Acá tendríamos lo que sería una reconstrucción del mar devónico para ese momento. Perdón, del mar devónico no, sino de los bosques devónicos para ese momento, como se presume que sería. Ahora sí llegamos acá a la parte que les llama la atención a todos los que les gustan los vertebrados, porque acá ya tenemos peces.
Estos serían los reportes del año 2001 del profesor Philippe Jambier y del profesor Carlos Villarroel. Tendríamos los géneros, tendríamos varios géneros, pero acá voy a ilustrar principalmente Antarctilagma, que sería este señor bien feo que está por acá, y Botryoplepis, que también se encontró en el Perijá venezolano, ¿sí? Que serían estos que están acá, y la paleoreconstrucción sería este señor que está acá. Un poco feo, pero bueno. Además de Botryoplepis, tendríamos unos organismos asociados, unos peces que recuerdan a las rayas en la actualidad, pero que también serían acorazadas. Y en el trabajo de Jambert y de Villarroel encontramos cuál sería la distribución en tiempo de esos peces que reportan para la formación floresta. Si quieren más detalles, se puede revisar el trabajo más con calma. Estos son los géneros, Botryoplepis, Asteroleptis, bueno, etcétera. Y vemos que en general están confinados acá al Devónico superior, algunos que sí se han encontrado también en el Devónico medio y en la parte más arrecifal de la formación floresta. El año pasado, además de los crustáceos anteriormente presentados, Sebastián Olive y colaboradores presentan dos géneros nuevos de peces acorazados para la ciencia. El primero que se llama Colombialepis y el segundo que se llama Colombiaspis. Colombialepis y el género Villarroeli en honor al profesor Carlos Villarroel, y finalmente el género Rinconensis en honor a la localidad de Potrero Rincón, que es la localidad más fosilífera que tenemos de la formación Cuche, y eso es un motivo para que celebremos. Más peces de la formación Cuche, y finalmente, además de eso, pues tendríamos euripterios, ¿sí? Este sería un fragmento de un euripterio cuya reconstrucción, y así creen que era y que ese era el tamaño, y así sería en la actualidad. Bueno, pues llegados a este punto y después de toda esa descarga de información, pues quiero hacer como un repaso de todo lo que hemos hablado. Y con eso, si ahorita su mamá, su esposa, su novia le pregunta, es que usted, ¿por qué se encierra todos los viernes a la 1 de la tarde que a ver esos del tal semillero de paleobiología? Pues usted le puede decir, pues hoy estaba aprendiendo el mar Devónico. Tenga algo que decirle a sus papás esta noche en la comida también. Esta ilustración que tenemos acá es una ilustración tomada del libro hace tiempo del Instituto Humboldt, publicado creo que en el 2018, si no estoy mal, y es una representación libre de todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cómo sería la parte continental del Devónico, cómo sería la parte marina, ¿sí? Tendríamos los vertebrados y por otro lado tendríamos los invertebrados acá en esta parte. En el tema de ilustración, pues hay una persona que ha trabajado muy fuertemente en ese tema, que es Marie-Joëlle Giraud. Ella en su página de Facebook hace unos pocos días publicó como partes de su trabajo de maestría, como cómo es el proceso de ilustración de los organismos devónicos. Eso es bien interesante que se le dé una revisada, porque pues en temas de apropiación del conocimiento y de cómo transmitimos nuestro conocimiento a las comunidades es bien interesante. En el área de floresta, ya que estoy hablando de esto, es bien interesante porque la gente está pues muy comprometida, sabe lo que tiene, identifica las formas. Si ustedes llegan en algún momento cuando levanten la cuarentena y se pueda volver nuevamente campo y van a Tobacía y van a pedir salchichón en una de las tiendas de Tobacía, van a ver que el señor tiene organizados desde el más juvenil hasta el más adulto una colección de gastrópodos perfectamente organizadas, y la gente lo sabe. El señor Luis Becerra ya en el museo pues se encarga de divulgar ese conocimiento, y ahorita pues con la ley de patrimonio promulgada por parte del Servicio Biológico, pues eso le da la oportunidad de que esto sea un poco más visible, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que la persona del día a día se apropie de esto. Esta segunda lámina pues también resume una vez más todo de lo que les acabo de hablar. Acá entonces tendríamos pues la posición paleogeográfica de Colombia en lo que ellos creen que sería, lo que se cree sería el Devónico, que muy cerca del Polo Sur, cómo sería la posición en la actualidad, cómo estaría rotado, cómo habría rotado el continente de ese mar epicontinental, y los principales organismos vertebrados, los principales peces que se han encontrado en los yacimientos acá de floresta.
Acá hago una mención especial para este señor que está acá, el Dunkleosteus, que como pueden ver en comparación con nosotros era bastante grande. Dunkleosteus no se ha encontrado acá en Colombia, se ha encontrado al norte en los Estados Unidos y se ha encontrado al sur en Bolivia, lo que significa que es muy posible que haya Dunkleosteus acá también en Colombia, ¿por qué no? No descartarlo. Y adicional a eso, pues entonces tendríamos toda la flora, ¿cierto? Acá tendríamos los arqueópteris, ¿sí? Las plantas de arqueópteris y las plantas de colpodexilo. Y bueno, muchachos, yo con eso ya les quiero dar las gracias. Estoy a la orden para todo lo que necesiten. Me alegra mucho que me hayan podido escuchar y dedicar estos minutos. Y vamos a la orden. Quedo abierto para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias Andrés Felipe. Nuevamente les hago una invitación para que hagan sus preguntas a través del chat o si quieren hablar, pida la palabra en el chat. Con eso Andrés puede leerlas, puede decirlas, puede responderlas en un orden. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, estoy viendo acá el chat. Y bueno, link del canal. Bueno, listo. Ya se le va a dejar en los comentarios. Y en el formulario. Listo. Listo. Pregunta. Fabián Molina. ¿Qué factores o propiedades nos pueden indicar que los fósiles están en posición de vida? Bueno, esa es una pregunta chévere, porque, pues, obviamente para entenderlo hay que entender y de alguna manera compararlos con organismos actuales y cómo se cree que viven, ¿no? Entonces, además de eso, entender un poco las diferentes parámetros. Por ejemplo, en el caso de los braquiópodos, recordemos que los braquiópodos son organismos de dos valvas, ¿sí? Entonces, ellos tienen diferentes formas de vivir dentro de los fondos marinos. Pueden enterrarse o pueden vivir con las valvas orientadas hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso ayudaría. Si usted va a un afloramiento en el cual encuentra que los fósiles se encuentran las conchas separadas y desarticuladas por todo lado, eso le da indicios para decir que esos fósiles efectivamente no están en posición de vida, sino que han sufrido un transporte por procesos hidráulicos. No sé si respondo su pregunta con eso. ¿Sí? No sé si queda claro. Bueno, voy a seguir. María Camila Londoño. ¿Cuál es el nombre de cuál artículo? ¿De cuál artículo, María Camila? Ahorita yo me lo escribirá. Bueno, sigo con Fabián Molina. Hablando de manera general, ¿en qué periodo, en qué formación se evidencia mayor abundancia de biosuarios? Pues depende de qué parte del tiempo geológico esté viendo. Porque algo que sí es claro, por lo menos en el Paleozoico, es que tanto el devónico como el carbonífero y el pérmico también tienen gran abundancia de biozoos, por lo que se sospecha que esos son de los periodos del tiempo geológico en que los biozoos eran una parte fundamental de los arrecifes, ¿sí? No estoy también documentado de qué pasa en el Mesozoico y últimamente ahorita en el Cenozoico, pero en el Paleozoico entiendo que funcionan de esa manera, más o menos. Otra pregunta de Fabián Molina. Me pregunta, ¿los trilobites aparecen solo desde el Gibetiano? Y la respuesta es no. Vamos a mirar entonces esta diapositiva. Listo. En esta diapositiva, claro, lo que yo quería mostrar era que en la parte superior habían unos trilobites que marcaban muy bien el gibetiano, ¿sí? Pero eso no significa que acá no hayan trilobites. De hecho, en la sección más arrecifal del Floresta, voy a volver acá, en esta sección que está acá, se han llegado a encontrar trilobites incluso de 30 centímetros de tamaño,
y los trilobites por acá son abundantes. Obviamente en un estado de preservación fragmentario porque pues, se desarticulan con el movimiento, pero se han encontrado acá en la parte inferior, sin problema. ¿Listo? Vuelvo a... Listo, Fabián. Mónica Alejandra Gómez, libro de Gondwana, listo. David Alejandro. Buenas tardes. Mi pregunta va referida a la abundancia de amonites en la formación floresta, dado que en una expedición encontré fósiles de amonites pequeños en líticos arcillosos. Y digo líticos porque se nota que es un fragmento diferente al de la roca que lo contiene. Muchas gracias. Uf, bueno, pues es que sí, los amonites hasta ahora se están, o sea, amonites yo sé que por chisme de los profesores de Caldas, Mario Moreno y Arley Gómez también han encontrado amonites en la sección, no son tan comunes de encontrar, pero, pero digamos que si usted, justamente, si usted los compara con el resto de los organismos, pues son en una menor proporción comparativamente con el resto de la fauna. Y pues eso es una lástima porque las biozonas de los trilobites de los amonites para el devónico son muy buenas y permitirían hacer correlaciones muchísimo más finas y de detalle. ¿Sí? Así que sí, si usted encontró amonitos en otra parte del floresta, pues sí, está bien. De hecho, el profesor Mario Moreno en su tesis doctoral, ahora que no recuerdo, menciona y pone una foto de lo que parece ser un amonoideo encontrado en la parte alta de la formación floresta, como en lo que sería el gibetiano o en la parte de las dolomitas negras. Sigamos. Semillero de paleobiología. Les pedimos llenar la siguiente encuesta, listo. En total es un grupo de amonites pequeñas, pero muy bien conservadas y encontradas en sitio. Una vez, Alejandro. Pero eso sería muy chévere. Sería muy chévere tener fotos, poderlos revisar con el propio Patarroyo. Sería muy bueno. Sería muy bueno si eso se encuentra. Nicolás Pulido. Ahora que se llama, que mencioné hace un rato. Bueno, aquí a Alejandro le contesta, Marillo Giraud, listo. Dina Paola, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver. A Cristian Adolfo Acuña, ¿por qué no se han encontrado registros de esta magnitud en Villa de Leyva? ¿Qué tiene que ver con la altitud? Uy, pues no sé a qué se refiere en cuanto a magnitud, porque Villa de Leyva es muy fosilífero. O sea, el Cretácico, o sea, es tan fosilífero y está tan bien preservado que dicen incluso que la preservación es excepcional, ¿sí? Entonces no sé a qué se refiere exactamente su pregunta, ¿sí? Y pues no sé qué tenga que ver con la altitud, porque pues Villa de Leyva está un poquito más bajito que Floresta, y pues creo que eso no tendría nada que ver, ¿sí? No sé si mi respuesta lo ayuda. A ver, Kevin Andrés González. En ese último gran pez que mencionó en las ilustraciones finales, me causó curiosidad la representación de los apéndices posteriores. ¿Esa es una aleta? Vamos a ver si es una aleta. Este que está acá, yo creo que debe ser una aleta, sí, pues parece decir que sale acá como, le sale acá como del cuerpito. Parece ser que es una aleta, sí, sí, señor. No soy duro en peces ni nada de eso. De pronto, Cristian o alguno de ellos que sí tiene más idea en vertebrados podrían decirle, parece que sí, pero no estaría seguro. Sigamos. Profe, gracias, profe. Andrés Aurio, gracias. ¿En qué parte del Devónico aparecen los peces acorazados? Los peces acorazados aparecen en el Devónico superior. Entonces vayamos acá otra vez. Los peces acorazados. Los peces acorazados. Los peces acorazados. Puede ser esta. Sí, los peces acorazados en su mayoría aparecen acá. Bueno, hay otro mejor. Espérenme, me voy a devolver a otro mejor. Creo que esto es mejor.
Esta. Sí, en general acá en nuestro devónico estarían en la parte superior, pero no olvidemos de que hay varios que se han encontrado en la parte arrecifal del Floresta, acá en el devónico medio, ¿sí? Así que no sería raro encontrarlos también acá. En el devónico inferior acá de Colombia, pues por el tipo de las sucesiones sí sería un poquito más difícil, hasta el momento no los hemos encontrado, pero puede ser, ¿sí? Es la posibilidad. Listo. María Camila Londoño, el artículo tuyo de trabajo de maestría, no María Camila, yo la maestría no la he terminado, mi tesis está en revisión de jurados, Dios mediante yo espero estar dependiendo en algún momento de este año y esperaría que lo primero que se empiece a publicar sea para el año próximo. Sí, eso no se ha publicado todavía. Albert Giovanni, yo Albert. Muy buena presentación, una pregunta. ¿La formación Floresta presenta una relación hacia el sur con las Oremitas de Gutiérrez o hacia el norte con la formación La Virgen? Sí, Albert, al sur estaría relacionado no exactamente con la formación Arenas de Gutiérrez, porque las Arenas de Gutiérrez sería la parte más basal del Devónico en el sector de Quetame, pero estaría más relacionado con la lutita de Portachuelo, ¿sí? Y respecto a la Virgen son las metasedimentitas de Huaca la Virgen o lo que llaman el floresta metamórfico. Entonces, el floresta metamórfico sí sería otra historia totalmente diferente. El floresta metamórfico, yo creo, me sumo a la idea del profesor Mario Moreno de que el floresta metamórfico está ubicado acá en esta parte entre el carbonífero y el pérmico, muy posiblemente parecido al pérmico, y que es, digamos, parecido principalmente al río Nevado. ¿Que cómo le ocurre metamorfismo? Pues es que ahí ya es meternos en un problema tectónico que no solamente sucede acá en Colombia, sino también en Venezuela, porque las unidades equivalentes en los Andes de Mérida por debajo de la formación Palmarito, lo que sería la formación Mucuchachí, también se encuentran metamorfizadas, ¿sí? Y por encima de eso se encuentra la formación Palmarito. Entonces, respecto a ese metamorfismo, pues hay dos grandes ideas, y es la primera, que acá en el Carbonífero hay un evento metamórfico que se da debido a que se empieza a cerrar ya la Pangea, entonces ya tendríamos un magmatismo y una orogénesis que estaría afectando estos depósitos. Lo curioso es que no afecta a todos, sino lo afecta a parches, ¿sí? Y la otra teoría es la que maneja el profesor Carlos Ubaga, en la cual él menciona que hay un metamorfismo retrógrado una vez las cuencas se empiezan a conformar en el Triásico, y ese metamorfismo se encuentra relacionado también a la intrusión de cuerpos de edad triásica, como lo son el batolito de Mogotes o la cuarzomonzonita de Santa Bárbara, que en esos Julián López está haciendo su tesis doctoral y pronto van a salir resultados de eso. Y eso entonces, el efecto intrusivo de esos cuerpos hace que de manera diferencial, en unos lados la unidad se metamorfice y en otros lados no. Así ya es de gustos, qué teoría le gusta más a uno o al otro. Ok. Seguimos. Muchas gracias, excelente trabajo. Alejandra Patiño, soy bióloga de la U de Cartas y tuve en mi salida de evolución con el profe Mario y él encontró dos amonites en esa formación. Sí, perfecto, es todo lo que acabo de decir. Fabián Molina, todo quedó claro, en este momento estoy realizando mi tesis de pregrado con un yacimiento del Paleozoico superior sobre el macizo de Santander. Excelente, Fabián, cualquier cosa que necesite estamos a la orden. Ahí está mi correo, me cuenta. León Felipe Chaparro, excelente presentación, gracias por compartir su conocimiento. Dos preguntas, la cantidad de especímenes fósiles en Floresta es asombrosa. Se han efectuado estudios de paleoecología cuantitativa para la sección y de morfometría geométrica, y hay algo de himnología en Floresta. Muchas hartas preguntas, Felipe. León Felipe, usted pregunta mucho, hermano. Vamos con la primera. Estudios de paleogeología cuantitativa para la sección.
Sí, señor, hay un trabajo de paleoecología, una tesis doctoral del año 85, si no estoy mal, del señor Steven Barrett. Él hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York, si no estoy mal, y él hizo unos análisis de ordenamiento, unos componentes principales, buscando entender desde el punto de vista paleogeológico cómo estaban distribuidos esos fósiles. Cuando el señor Barrett vino acá a Colombia, Carlos Ulloa estaba en el Ingiominas y el doctor Hernando Dueñas estaba también en el Ingiominas, y le ayudaron, fueron a campo, recogieron los bloques, me contaron que tuvieron que mandar ese material en barco porque sacaron casi 1 tonelada de material y finalmente pues de eso salió una tesis doctoral y 2 publicaciones posteriores, una en el que él revisa el sistema devónico de Colombia y otra en el que él revisa el sistema devónico en Sudamérica con el profesor Peter Isaac. Va la primera pregunta. Morfometría geométrica. Eso sí no creo que se haya hecho. Si se ha hecho morfotaxonomía es desde un punto de vista más cualitativo, más de comparación tradicional. No creo que se haya hecho nada numérico. No conozco si se ha hecho algo numérico por ahora. 2. ¿Hay algo de etnología en floresta? Sí, señor. En mi tesis de maestría voy a presentar etnología de la formación floresta. Aquí en la columna, por el afán, no lo presenté, pero acá a la izquierda tendríamos, perdón, acá a la derecha, el puntero, acá a la derecha tenemos los índices de bioturbación. Y adicional a eso tenemos los diferentes signogéneros que fuimos identificando. Esto lo hicimos con la ayuda de Luis Quirós, él es signólogo de la Universidad de Saskatchewan y ahorita está vinculado a Ecopetrol. Y en cuanto a tecnología, lo que podemos decir es que, bueno, tendríamos en los ambientes costeros prácticamente que pues toda la bioturbación asociada a raíces. Acá en esta parte, los profesores de Caldas han descrito trazas de diplignites. Los diplignites son trazas de movimiento, trazas de locomoción. Yo en mi trabajo vi planolites, acá bien identificados en esta parte, en toda la parte mareal. Acá identificamos también una asociación que marcarían unos signogéneros que marcarían una asociación. Identificamos Paleoficus, identificamos Roselia, identificamos talasinoides y escolitos, identificamos también nereites. El elemento que más predomina principalmente acá son los talasinoides, y eso nos ayudan en general, todas estas asociaciones de fósiles nos ayudan a delimitar el ambiente en lo que sería una planta. O sea, estamos en un mar epicontinental de no mucha profundidad, pero en el que sí tendríamos el desarrollo de una plataforma. Estaríamos en esa transición entre el offshore más superior y el shore phase más inferior. Estaríamos ahí como en esa transición, y esto sería la asociación cruciana en estado arquetípico, ¿no? ¿Qué más al respecto de ignofósiles? Le puedo decir también que los porcentajes de bioturbación, o mejor dicho, los índices de bioturbación no son tan altos, ¿sí? Tenemos unos, en la parte marina sobre todo, ¿no? En esta parte no tenemos índices de bioturbación tan altos, están más bien confinados a algunos lugares, y en la parte superior la bioturbación sí es más intensa. Le voy a mostrar una figura de algunas de las, un ejemplo de la bioturbación y de esos talasinoides allá en el floresta. Veremos a que abra. Perfecto, estos que están acá serían los talasinoides. Esta sería una vista en planta de una de esas, de las arenas bioturbadas, y acá también tendríamos presencia de talasinoides. Como le digo, todo esto lo voy a presentar en la maestría, no sé en qué momento del año, pero lo voy a presentar. Listo, León Felipe. Bueno, Kevin Andrés González, ¿me recuerdas el nombre? A ver, Kevin, el nombre de Kevin. Ah, el nombre del pescado grande, eso es un Dunkleostus. Creo que se escribe Dunkleostus.
Jesús. Ayuda, no tengo micrófono, listo. Orígenes. Tengo dos preguntas. Me llamo Rafael, bueno. Rafael pregunta, ¿se han encontrado tetrápodos en el Devónico de Colombia? Y en los yacimientos devónicos del país hay evidencia de la extinción masiva a finales del periodo. Rafael, bueno, entonces, la primera. Justamente los investigadores que publicaron en el año 2019 lo de los nuevos peces acorazados venían con la intención de buscar tetrápodos tempranos en el Devónico del país. Buscaron, aunque fue una salida corta, no solamente estuvieron en Floresta, sino que también estuvieron en Santa María de Abatá, en el río Batá. Se fueron con las manos vacías, no los encontraron. Todavía, pues, tendríamos que hacer más expediciones para descartarlo definitivamente, pero hasta el momento no se ha encontrado. Y la otra pregunta, ¿en los yacimientos devónicos del país hay evidencia de la extinción masiva a finales del periodo? Pues hasta el momento no sabemos. Lo que sí sabemos es que a finales del Devónico sí hubo un periodo orogénico importante, así que no sabríamos hasta qué punto tenemos del registro completo para el Devónico superior. Por eso es que vale la pena hacer estudios de mayor resolución con organismos que den muchísima mayor resolución, porque en el momento no podríamos hablar de extinción. Necesitaríamos, por ejemplo, indicación por parte de los conodontes o algo así de que se están perdiendo, mejor dicho, de que se están extinguiendo bichos. Pero lo que sí es cierto, y que comentaba en la parte de la paleogeografía, es que al sur se ha identificado la glaciación del final del Devónico e inicios del Carbonífero, y en una cuenca adyacente a la nuestra, como es la cuenca Solimoes, al sur se encontró evidencia de esa glaciación, y también al norte en los Estados Unidos, ¿sí? Lo que pasa es que también estamos en un momento del conocimiento geológico en el que tenemos que hacer más estudios a detalle para poder precisar todo ese tipo de cosas. Digamos que ya entendemos a grandes rasgos lo que pasa desde un punto de vista grueso, pero ya tenemos que entrar a hacer más detalle. Espero eso le responda a su pregunta. Cristian Adolfo. Ok. Nuevamente, ¿estas especies se han encontrado de igual forma en Villa de Leyva o son especies que pudieron estar aisladas? Pregunto respecto a los peces. Sí, Cristian, pues lo que pasa es que estamos hablando de dos tiempos geológicos diferentes, ¿no? Lo que tenemos en Villa de Leyva es Cretácico, ¿sí? Y lo que tendríamos acá en Floresta es muchísimo más antiguo, ¿sí? Entonces, ahí pues no sabría, porque estaríamos comparando piñas con manzanas, ¿sí? Entonces pues no sé. No sé si eso le responde su pregunta un poco. Andrés Aureus Tinto. Un dato que podría ser de interés: estudié hace poco la colección paleontológica del Museo La Salle, está catalogado a grandes rasgos, el material de vertebrados, pero el ambiente respecto al invertebrado necesita, el ambiente respecto al ámbito invertebrado necesita un ojo. Sé que muestra de la formación floresta, seguramente que sí, es muy posible. Kevin Andrés González, ya le respondimos lo del pez. León Felipe, ya le respondimos. Hugo Peña, muy interesante la presentación. Dos preguntas. ¿Los equinodermos hallados siempre estaban anclados al fondo o era una fase de desarrollo? Y con respecto a las plantas, ¿cómo se puede explicar geográficamente la presencia de ginkgoáceas? Bueno, vamos con la primera. ¿Los equinodermos hallados siempre estaban anclados al fondo o era su fase de desarrollo? Pues, ¿qué le puedo decir? Lo que le puedo decir es que, por lo menos en la parte arrecifal, o no necesariamente en la parte arrecifal, sino en su mayoría, como se han encontrado en aquellas partes en donde hay más energía, están desarticulados. Así que yo no podría decirle si estaban en posición de vida o no lo estaban. Que si se anclaban siempre al fondo, no estoy muy seguro de cómo es el proceso de vida de ellos,
Si alguien acá entre las personas lo sabe y me puede ayudar, chévere, porque no estoy seguro, no sé si cuando ellos son larvas se mueven de un lado a otro en forma tectónica, no estoy muy seguro cómo sería, así que no podría contestarle con seguridad. Y con respecto a las plantas, ¿cómo se puede explicar geográficamente la presencia de ginkgoáceas? Esa es otra muy buena pregunta, pero a la cual pues no le tengo como una respuesta clara, en el sentido de que no sabría como cuál sería el mecanismo de dispersión de ese polen o de eso. Me imagino que funciona de una manera parecida a cómo funciona en la actualidad, pero lo que sí es cierto es que tenemos ese registro acá y es muy relacionado a lo que hay en zonas más al norte como en los Estados Unidos y en Europa también. No sé si eso le responde su pregunta un poco, Hugo. Andrés Audio. Hugo, señor. Sí, gracias. Pues a lo que me refería más era como si había alguna conexión. Pues se supone que el centro de origen de las ginkgoáceas es Asia, más o menos por esa zona. Entonces no sé si en ese tiempo en el Devónico había alguna cercanía geográfica como tal de la parte de Asia, de parte de China, a la parte de Sudamérica, digamos. Ok, sí. Entonces revisemos acá la lámina de la biogeografía. Revisemos acá la reconstrucción. En esta figura, entonces lo que tenemos es la reconstrucción paleogeográfica. Entonces recuerde que Gondwana está compuesta de terrenos de Asia, Australia, África y Sudamérica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí habría manera de que estuvieran relacionados. ¿Sí? Diferente, por ejemplo, con Europa y Norteamérica, perdón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta otra reconstrucción, fíjese acá cómo los terrenos, como India, Madagascar, Arabia, África estaban amalgamados y estaban conectados con Sudáfrica, aun cuando estuvieran en una latitud muy sur. ¿Sí? Así que, paleográficamente, sí tendría sentido pensar en eso. ¿Le respondí su pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Andrés Audio Extinto, muestras. Bueno, usted está haciendo el comentario del Museo de la Sal. Listo, perfecto. Orígenes, muchas gracias. Hola, Luis. El Museo de la Vida. Trilobites dipleura, ¿de qué tamaño puede ser? Venga, miramos. Trilobites dipleura. Dipleura. Venga, lo miramos. Este dipleura es grande. Acá esta barra dice que tiene 2 centímetros, lo que significa que este ejemplar puede ser que de unos 10 centímetros, tal vez, 10, 12 centímetros, poco más, tal vez. Un ejemplar, es un ejemplar grande, no es tan pequeño. Pero eso le haya contestado su pregunta. Carlos. Buena presentación, Felipe. Vi que tu esquema de ambientes sedimentarios pusiste unas fallas del basamento. ¿A qué fallas están relacionadas, ya que solo afectan el basamento? Buena observación, Jan. Como comentaba acá en la parte de los afloramientos del devónico superior, de alguna manera yo sí creo que fallas como por ejemplo la falla de Bucaramanga y la falla de Suápaga tenían una actividad del Paleozoico. Entonces esas fallas son las que yo supongo que tienen una afectación en los cuerpos cristalinos. ¿Sí? Falta ver acá bien si efectivamente este sistema del Tigre, las Mercedes y acá la Cuña de Pamplona ya están funcionando también de manera, de alguna forma. Acá en el caso de la falla del Frente Llanero, yo también creo que tiene actividad. No sé qué tanto en el Devónico, tal vez no en todo el Devónico, porque esa falla de todas formas sí permite que haya conexión entrada al mar acá a la cuenca de los llanos. Entonces, por eso me atrevo a decir que eso estaba, esas fallas ya estaban controlando de alguna manera la sedimentación.
No sé si eso le responde su pregunta, Giancarlos. Harold Jiménez, en el departamento de Antioquia se tiene la formación la cristalina de reconocida por presentar leptolitis. Sí, señor. ¿Sabe si la unidad podría llegar cronológicamente al Devónico? Uy, esa es una buena pregunta, Harold. María Fernanda Almanza en su tesis de maestría intentó responder esa pregunta buscando organizar un poco estratigráficamente qué era lo que pasa con la formación cristalina. Yo no sé si la unidad pueda llegar al Devónico. Lo que sí sé, yo estuve en campo con ella acompañándola como en el año 2017 y lo que le puedo decir es que la formación la cristalina, lo que serían los shales, que incluso alcanzan a tener algo de metamorfismo, perdón, eh, esos tienen graptolites que son indicadores clásicos del ordovícico, creo que son del tremadociano, si no estoy mal, es un trabajo, pues lo sabemos desde Gerardo Botero por allá en los años 50, en los años 40, y Juan Carlos Gutiérrez Marco junto con María Fernanda llevaron un póster a un congreso en Sudáfrica hace un par de años y hablaron de eso, y con toda seguridad estaría en el ordovícico. Ahora, encima de eso hay unos cuerpos calcáreos que yo no estoy seguro de qué edad son y de que no se recuperaron fósiles. Quedó esa inquietud. Yo no recuerdo la tesis de Maffei finalmente ella que plantea, pero la posibilidad está abierta a que puedan estar, a que puedan estar, si no es en el neúrico, puedan estar en el carbonífero o en el térmico, o tal vez más arriba del térmico. No, no sabría, pero intentamos recuperar fósiles y todo, pero no nos fue posible. Así que quedaría ahí abierto. No sé si eso le responde su pregunta también. Vuelve Giancarlos. También me refería a las fallas normales del esquema de su exposición, porque las fallas normales, la unidad presenta pliegues del crecimiento. Ah, ok, usted se refiere a que yo puse fallas acá. Usted se refiere a que yo puse fallas acá. ¿Que por qué puse fallas acá? ¿Sí? ¿Que por qué puse fallas normales acá? Que si debería encontrar pliegues de crecimiento y toda esa vaina. Pues no es tan fácil, pero yo sí me imagino que ese basamento ya tenía una afectación por fallas y tendría sentido pensarlo considerando pues que la orogenia famatiniana pues fue bien intensa y además de metamorfizar seguramente que debió romper y debió fracturar y debió servir y muchas de estas fallas deberían estar acá funcionando. Eh, con lo de los pliegues de crecimiento, pues yo no sabría, pues intentamos mirar parte de eso y eso lo está mirando Germán Pardo en el trabajo de maestría con la falla de Suápaga, pero pues no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque pues esto ya ha sufrido una deformación bien intensa sobreimpuesta, porque súmele a todas las orogenias del Paleozoico, todo lo del Mesozoico y todo lo último del Cenozoico, ¿sí? Pero como tal, pliegues y eso, no, igual también estamos en un estado en el que estamos entendiendo mejor cómo son los espesores de la unidad, porque sí es cierto que en unos lugares, así como tenemos, por ejemplo, acá en este sector en donde yo hice mi tesis, tenemos 10 metros de la formación del Tíbet, tenemos otros lugares de la cuenca en donde tengo 300 metros de la formación del Tíbet, 400 metros de la formación del Tíbet, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso también da pistas como para entender de que efectivamente había una tectónica de bloques que ya estaba funcionando en esa época y que condicionaba la sedimentación. No sé si eso le pregunto, le responde su pregunta. Jonathan Alexander, Jonathan, muchas gracias por la presentación. Respecto al análisis tafonómico, me surgió una duda sobre los niveles con conchas articuladas y desarticuladas. ¿Son excluyentes o se encuentran niveles con ambos tipos de preservación? A ver, venga a ver. Vamos a mirar entonces los metros del detalle. Los metros del detalle estarían acá. Listo, entonces usted me dice,
¿son excluyentes o no son excluyentes? Lo que quiere decir que si tengo la una, no tengo la otra. Y no necesariamente pasa eso, porque digamos que acá para la representación gráfica, en algunos intervalos de las capas de conchas, si uno lo mira más con cuidado, en el sentido estricto, no todos los porcentajes de briozoos estarían haciendo parte del detrito de la capa de conchas. Es decir, como yo comentaba también, que hay briozoos que son perforadores perdón, que son incrustantes y que después perforan las capas de conchas. Eso quiere decir que no son excluyentes, o sea, usted bien puede tener una capa de conchas en donde tenga desarticulación de organismos como los braquiópodos, los crinoideos y los corales, pero incluso de otros briozoos, pero que tenga sobreimpuestos briozoos que están perforando y que están en posición de vida. No sé si eso le responde a su pregunta, ¿sí? Ok. Harold Jiménez, gracias por la respuesta. Vos mostraste la reconstrucción del ingreso del mar plasmado en un mapa de Colombia, pero ¿han pensado en hacer una reconstrucción paleográfica teniendo en cuenta un modelo estacionario no rígido? Sí, pues eso es bien interesante y justamente por eso en la parte de acá de la tectónica yo mencionaba y comentaba de que desde el punto de vista del magmatismo, por ejemplo, aun cuando no hayamos encontrado edades de cristalización de cuerpos magmáticos de edad devónica, porque por ejemplo acá los de la miel y esos cuerpos después fueron estudiados por Diego Villagómez y no alcanzan a subir hasta el devónico. Ahí entra el comentario de lo que decía de las poblaciones de circones detríticos que se han encontrado en diferentes sucesiones. Acá, por ejemplo, en Floresta, el artículo de Horton del año 2010, el trabajo del profesor Agustín Cardona y el trabajo de Mauricio Ibáñez reportan edades de circones que coinciden con la edad de depositación. Entonces eso indicaría, bueno, el trabajo de Alejandro Piraquive, y lo que tiene Luisa Rengifo que va a salir más adelante, ¿sí? Entonces en ese sentido, pues muy seguramente la dinámica es un poco más compleja y acá tal vez había un arco y había más movimiento de lo que nosotros pensamos. Igual el modelo no es tan rígido porque si lo vemos en medio de todo, pues esto viene rotando y esto tiene una dinámica, ¿no? La posición que tenemos acá del polo, pues cerca al polo, pues es algo que no podríamos negar, y biogeográficamente, pues tendríamos evidencias sólidas también para pensar en eso, ¿sí? No sé si eso le responde su pregunta, Harold. Igual es que de todas formas también, de alguna manera, hay que empezar organizando la estratigrafía para que, y de alguna manera eso es estático, antes de empezar a meterle los movimientos de los bloques y todo ese tipo de cosas, porque hay muchas cosas en la estratigrafía que, como bien le menciono, necesitan ser más detalladas. Giancarlos, que gracias. José, ¿qué hubo, José? Gracias, chévere. Harold, me dice que ok. No hay más preguntas, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algo más que quiera saber, comentario, inquietud. Listo, Andrés. Muchísimas gracias por su presentación, gracias a la gente por asistir y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, muchachos, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.